Nació un 29 de abril del año 1959. Él es un gran periodista. Para mí es un hombre, es el hombre del básquet. Yo lo defino así. Tengo el placer de conversar con él en este rato con el señor Juan Carlos Meschini. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Un placer, muy bien. Muchas gracias. Juan Carlos, yo quería preguntarte, vos de chico estudiaste en la escuela 4? Sí, exactamente. Hice todo mi primario en la Escuela 4 Bartolomé Mitre, en la calle de Madrid. Bien. Y después, bueno, vino la época del básquet, vos jugaste Sí. en el Club Una Postá con... Yo jugué en la Postá un par de años, en lo que se denominaban los pulguitas en ese momento, ¿no? Lo que serían los mini hoy. Años 70 y años 71. ¿Por qué? Hay una explicación. Yo vivía cerca, yo vivía en Amundsen y Corrientes, y los compañeros que íbamos a la Escuela 4, vivíamos todos relativamente cerca de la Postá. Un día nos juntamos y dijimos, che, estamos cerca, ¿qué te parece? Y fuimos de caraduras, y en la Postá formamos dos equipos, por la gran cantidad de chicos que íbamos, que la mayoría vivía cerca de allí. Así que bueno, formaron dos equipos de pulguitas y hasta que pasamos. Ya después cuando pasamos a cadetes infantiles, ahí pasé al club de mis orígenes, que es comercial. Yo jugué un año en comercial porque mi papá era dirigente y hasta ahí llegó mi amor, tango. Hasta ahí llegó. Buitense tu papá. Mi papá nació en Ingeniero White, mi mamá se crió en Ingeniero White, así que toda mi familia de allá, una especie de cercanía muy fuerte con el pueblo, más allá de que yo haya nacido en Bahía y me haya criado en Bahía, pero sí a White lo llevo muy adentro porque, bueno, insisto, es el lugar donde mis papás crecieron, se conocieron, se casaron, así que lo tengo muy claro en mis sentimientos. Y vos fuiste hijo único, ¿no? Un hijo único, no tengo hermanos. Juan Carlos, yo estaba viendo tu extensa y dilatada trayectoria, ¿no es cierto? Vos, por lo que tengo entendido, empezaste en el EU7 en el año 77, más o menos. Exactamente. En el EU7 empecé, se produjo una vacante. Yo terminé el secundario en el Colegio Nacional en el 76 y me tomé casi medio año hasta que empecé la universidad. Y bueno, surgió una posibilidad del EU7 cuando Santiago Guerrero pasó del EU7 al EU2. Se produjo una vacante y me convocó Néstor Gutiérrez, Chiche Gutiérrez, yo empecé haciendo fútbol, comentando fútbol, claro. Exactamente, porque el EU7 transmitía el partido más importante del domingo en la Liga del Sur, así que empecé haciendo fútbol y ya después, cuando terminó el oficial y empezó el cuadrangular, que obviamente se achicaron la cantidad de coberturas, ahí pasé a hacer estudios. Y bueno, estuve en el EU7 hasta que cerró, porque después que concluyó el torneo de la Liga del Sur, transmitíamos el campeonato de Speedway. En Villa Mitre. Círculo Rojo de Villa Mitre, la cancha de fútbol de Necochea. Ahí hacíamos el Speedway. Comenzamos en diciembre. En marzo del 78 el EU7 cerró. Y pasamos el equipo que estábamos haciendo, el Speedway en el EU7, pasamos abajo en la ruta. Y terminamos el campeonato de motociclismo por el EU2 con ojo en la ruta. Terminó el campeonato y bueno, quedé en banda. Y bueno, ahí apareció esta oportunidad de venir al EU2 porque estaban buscando más que nada periodistas de básquetbol. El EU2, a través de una gestión que hizo Alberto Cabrera en ese momento con Rafael Emilio Santiago, porque notaba que ya la gran camada que tantas alegrías le dio a la ciudad, ya era otoñal, se estaba retirando. Cabrera estaba preocupado porque él decía que había que empezar a fomentar un poco más el básquet, darle un poco más de inyección, porque él notaba que de a poquito se iba descascarando cada vez más. Así que el EU2 le dio un auge muy fuerte. Nosotros cubríamos primera, segunda y tercera. En ese año había 3 campeonatos en Bahía, con más clubes de los que hay ahora. Así que nosotros cubríamos todas las noches hacíamos un partido, cubríamos todas las canchas, los partidos salientes se transmitían. Obviamente estaba el auge de los provinciales y de los campeonatos argentinos, íbamos a transmitir los juveniles, era otra época. Pero bueno, desde el 78 el EU2 le dio una importancia, o sea, por el fútbol ya lo tenía, y le dio una importancia muy grande al básquetbol, así que bueno, así comenzaron los primeros pasos aquí. Claro, un empuje muy grande. Vos recién me mencionabas a Cabrera, Lizazo,
Freud. ¿Esas son las personas por las cuales vos amás tanto el básquet? Sí. ¿Puede ser? Yo creo que, hay generaciones en esta ciudad que se volcaron a practicar el básquetbol y a seguir el básquetbol, un poco inducidos por la magia de ellos tres. También sería de mi parte una falta de respeto hacia el resto, porque si Bahía se caracterizó por algo, fue por el espíritu de equipo. Entonces, ellos tres eran quizás los personajes salientes, eran los más importantes. Pero había un grupo, había un equipo. Porque además era una época en Bahía donde había mucha rivalidad. El Olimpo Estudiantes de esa época era durísimo. Era una rivalidad tremenda. Cuando se enfrentaban era una semana antes y una semana después, una ferocidad, bien entendida, sin violencia, sin nada, pero había una rivalidad muy marcada. Como también rivalidad en otros clubes de barrio. Entonces, cuando se juntaban todos en la selección bahiense, dejaban de lado los egos y tiraban todo para el mismo carro. Ese fue el gran secreto por el cual Bahía reinó durante tanto tiempo en el ámbito provincial y con su base con Provincia de Buenos Aires en los campeonatos argentinos. Fue una década, vos fijate que arrancó la hegemonía de Provincia de Buenos Aires en los argentinos, comenzó en el 66 en Jujuy. Tuvo una interrupción pequeña en Santiago del Estero 68, después fue ininterrumpidamente hasta La Rioja 74, y ahí ya empezaron a faltar algunos de los grandes. Por ejemplo, Freud se retiró en Corrientes 71, ya no jugó más en provincia. Cabrera no fue a La Rioja, pero fue de Lizazo, y fue decisivo. En el 75, Provincia pierde el campeonato argentino en Comodoro, lo recuperan Viedma con Cabrera herniado, pero como capitán y líder del equipo. Pero fíjate, estamos hablando 76, cuando ya empezaban las grandes figuras a irse. Ya de Lizazo después se fue, no volvió más, y se retiró joven de acá, porque empezó a atender su campo, porque no eran profesionales del básquet. Ellos lo practicaban de manera amateur, o sea, ellos tenían su trabajo. Cabrera trabajaba en un banco, que ya no existe más, el Banco Mutual del Sur. Después se dedicó a la venta de seguros. Lito Freud tenía su negocio de materiales eléctricos. De Lizazo atendía su campo en Necochea. Vino a estudiar acá, pero en realidad estaba también con la mente puesta en Necochea para atender los campos, en su familia y demás. Monachesi vino y se empleó en un banco. Cortondo trabajó siempre. O sea, vos fíjate que ellos practicaban el básquetbol como un hobby. Lo que pasa es que, lo hicieron de tal manera que pusieron a Bahía en un nivel muy alto. Entonces, nosotros jugábamos al básquet, teníamos 11, 12, 13 años. Ir a ver todos los fines de semana a la selección de Bahía era casi una obligación, además del placer que significaba que a nosotros nos gustara tanto el básquet. Era una obligación, porque además a nosotros nos decían los entrenadores que teníamos, ustedes, más allá de la fundamentación que nosotros les enseñemos, que se trabajaba mucho en esa época, el doble paso, el pase de pecho, el movimiento de los pies y demás. Ustedes dicen, vayan y vean, concéntrense en el partido y saquen pequeñas cosas que hacen esos tipos. Cómo se postean, cómo cortinan, cómo se pasan la pelota. Así, hay un montón de detalles que me parece, varias generaciones, iba a ver los partidos de Bahía, no solamente para ir a ver el espectáculo en sí, sino para ver qué se aprendía. O sea, esos tipos hacían docencia con el ejemplo, es lo que yo siempre digo. Y entonces era muy, más allá del orgullo de que uno iba a ver a Bahía porque sabía que iba a ganar. Viniera quien viniera, equipos de Brasil, Estados Unidos, Uruguay, o los grandes equipos de capital. Pero uno iba a ver esos partidos porque sabía que algo le iba a quedar. De los movimientos, de cómo jugaban. Hay un gran secreto en el básquet que no es ningún secreto, simplemente es un detalle. Que no es necesario tener la pelota para ser importante en un equipo. Entonces nosotros tratábamos de ver cómo se desenvolvía el jugador que no tenía el balón. Porque al haber 5, la pelota, y si bien es cierto que en el básquet se pasa rápido, y en ese momento eran 30 segundos, no 24 como ahora, el rol que cumple muchas veces el jugador que no tiene el balón en sus manos es muy importante dentro de una ofensiva. Entonces ya nosotros de chicos tratábamos de ver de qué manera después llevarlo a la práctica, si bien es cierto, por ahí era imposible emular los movimientos o las cosas que hacen esos tipos en la cancha.
Pero más o menos sacar pequeñas cosas que uno le iba incorporando. Pequeños tips, digamos. Claro, era una época en la cual no había televisión virtualmente. Claro. O sea, vos no tenías la facultad que hay ahora, Sí. de que encendés el televisor y ves el partido de la NBA que se te ocurra, ves el Euroliga, ves la Champions League americana, ves lo que se te canta. Sí. O sea, hoy tenés un montón de cosas y además googleás y tenés todo tipo de drills defensivos, ofensivos, como el pick and roll, como atacar el espacio, como la triple amenaza, hay tantas cosas. Antes nada. Antes tenías que ir a la cancha, que tu entrenador tratara de enseñarte alguna que otra jugada. O sea, era tratar de asimilar como se pudiera. No había las facultades que había ahora. Pero bueno, así empezamos y creo que ellos tres, más los demás integrantes de la selección de Bahía, fueron claves para que nosotros nos volquemos a este deporte. Y por eso también se le denominaba la ciudad, la capital del básquet. Sí, hubo una gran discusión una vez porque hay una anécdota que siempre contaba un conocido empresario, se llamaba Samuel Mihailovich, que era quien traía al país equipos fuertes de distintas partes del mundo. Acá vinieron 2 selecciones de Estados Unidos y perdieron con Bahía. Acá vinieron equipos brasileños, vino el Corinthians, vino el Palmeiras, vino el Sirio, y perdían. La selección uruguaya había una gran interrelación porque era un poco una idiosincrasia muy similar a la nuestra. La fogosidad, la manera de entender el básquet. Y venían muy seguido, como Bahía, muy seguido a Montevideo a jugar allá. Mihailovic decía, cuando yo traigo un equipo a la Argentina, el último lugar donde lo llevo es Bahía Blanca. Entonces le decían los que venían, ¿no? Decían, ¿por qué Bahía Blanca? ¿Por qué no cerramos, por ejemplo, en Buenos Aires? Porque si ustedes yo los pongo en Bahía, ustedes van a perder en Bahía. ¿Cómo? Si ustedes en Bahía van a perder. En los demás lugares pueden perder. Por lo general van a ganar. Pero en Bahía van a perder, le decía. Si yo los pongo a ustedes en el inicio de gira, se me cae la gira. Yo necesito que ustedes lleguen a Bahía invictos. O con algún partido perdido. No, porque en Bahía van a perder. Ese era el lema que les decía. Para que tengas una idea de lo que significaba en esa época, cuando había una cantidad muy grande de partidos amistosos. Por lo general, los fines de semana, sábado y domingo, se cubrían en la cancha de Estudiantes con partidos. Todavía el Tomás estaba descubierto en esa época. El Tomás se techó en el 71, que fue con la inauguración cuando vino Yugoslavia. Pero hasta entonces era ir a la cancha de Estudiantes, viniera quien viniera, a disfrutar de un espectáculo inigualable. Juan Carlos.